Ok. Quindi io non dico niente. No, no, sì, sì, tranquillo. Ah, c'è un chat. Ok. Listo, estamos en vivo en Facebook. Así Perfecto. que podemos comenzar cuando ustedes deseen. Muchas gracias. Espero me escuche bien. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo evento del Foro Nacional de Economía Circular en Ecuador. Un nuevo webinar sobre el tema de economía circular. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para el apoyo, para la organización y la logística. También el Instituto de Investigación Económica, que nos permite desarrollar este evento, como también la Fundación ACRA, que obviamente está llevando a cabo el tema del Foro Nacional. Hoy creo vamos a tratar un tema muy interesante, probablemente poco común o poco conocido a nivel de la región, como vinculación con la economía circular, el tema de la planificación territorial. En este sentido, agradezco mucho los tres panelistas, Federico Salmerón desde España, María José González desde Uruguay y Lorena Saavedra desde Ecuador. Creo que el perfil de los tres expertos, tres panelistas es muy alto y va a ser muy interesante, y creo que hoy vamos a aclarar una serie de aspectos sobre el tema de cómo se puede implementar la economía circular en la planificación territorial y qué ventaja se pueden tener. No me voy a alargar mucho más. Quiero agradecer a todos los participantes. Veo que otra gente se está sumando. Solo recordarle por un tema de preguntas, de utilizar la chat preguntas y respuestas que encuentran abajo de su pantalla, para que al final de cada presentación tengamos un espacio de 2, 3 preguntas. Entonces los invito a utilizar esta chat para que podamos hacer nuestras preguntas a los panelistas. Yo me paro aquí e invito a Hilaria Manfredi, representante legal de la Fundación ACRA, para algunas palabras de bienvenida. Por favor, Hilaria. Muchas gracias, Pietro. Bueno, bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias, como siempre, a los que han estado en los otros encuentros y a los que es la primera vez que participan. Muchas gracias a los que nos acompañan, a los tres panelistas, Federico, María José y Lorena. Y gracias, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica, al Instituto de Investigación Económica, con quien estamos colaborando para la realización de estos eventos virtuales. Eventos que son parte de todo el proceso del Foro Nacional de Economía Circular, que es un espacio de diálogo y de sensibilización y socialización sobre el tema de economía circular, que comenzó a raíz del Seminario Internacional de Economía Circular que se dio el año anterior, en junio del 2019, y que fue organizado por una serie de instituciones, de los cuales fueron parte tanto la Universidad, la PUCE, como ACRA y unos ministerios, rectores de la política. Se asumió un compromiso por parte de la Fundación de liderar y de encabezar este proceso de estos foros, y fue un acuerdo, ¿no?, a raíz del seminario, porque los actores que participaron en el seminario, que eran actores de todo el país, manifestaron la necesidad de poder
conversar, dialogar sobre temas relacionados con la economía circular y también con una expectativa de lograr también crear redes de actores, redes de expertos para poder conectar también y concretizar ciertos temas y poder llevar adelante procesos también investigativos. Entonces, en ese sentido, bueno, ese es uno de los eventos que se están realizando. Tenemos una programación que por el momento está definida en cuanto a temáticas hasta el mes de septiembre. Luego, al terminar del evento, les daremos más detalles. Estamos en este momento todavía virtual realizando los encuentros con una periodicidad mensual, entre mes y medio entre cada evento, pero como los que ya han participado en estos foros saben que en algún momento esperamos también retomar a la par de estas dinámicas virtuales también dinámicas presenciales, ¿no? que tienen una duración. La idea es que el foro sea permanente. Nada, también indicarles que uno de los eventos que ya está previsto es conjuntamente con más bien el liderazgo de la Universidad Pontificia Católica, es la Semana de Economía, que se realizará en un primer momento, igual no presencial, en el mes de noviembre, y que va a tener como tema la economía circular y la bioeconomía. Sobre el tema también, al final del evento le vamos a pasar más detalles. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilaria. Y bueno, antes de pasar la palabra a Federico Calderón, presento brevemente su currículum. Federico es un arquitecto español, graduado en la Escuela de Arquitectura Superior de Madrid, con un máster en Economía Aplicada por la UNED, la Facultad de Ciencia Económica y Empresarial siempre de Madrid. Actualmente Federico es experto senior de la cooperación internacional de la Unión Europea y profesor en el Máster Mara de la Universidad de Granada en regeneración y revitalización de centros históricos. Federico tiene más de 15 años de experiencia en gestión de la administración pública española a nivel local y regional, y también como experto en desarrollo urbano sostenible, medio ambiente, ciudades sostenibles y planificación urbana. Finalmente, Federico tiene más de 10 años de experiencia en intercambio de experiencia de buenas prácticas y la realización de seminarios, congresos internacionales, especialmente entre Latinoamérica y Europa. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias por la hora, por el cambio de hora, obviamente no muy favorable, pero muchísimas gracias. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y te paso la palabra para tu presentación y estaremos muy atentos. Gracias. Vale, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación ACRA y a la Universidad Pontificia el tener esta oportunidad para hablar. Voy a darle a compartir pantalla y poner la presentación. Bueno, a ver si sale esto. Bien, en primer lugar, bueno, no sé, se ve, ¿no? Sin problema, ¿no? Bien, Sí. siempre cuando empiezo, esta es la primera vez que hago un webinar así por la noche, y el otro, esto es una experiencia nueva. Y la verdad es que, bueno, siempre lo que hago es intentar, bueno, pido disculpas por, tengo un lenguaje como muy directo y alguna vez un poco provocativo, ¿no? Porque siempre me gusta mucho el debate, ¿no? Bueno, este es un concepto de economía circular, que es una cita textual de la Unión Europea, de todos conocida, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería un poco focalizar, ¿no? Que se trata sobre todo del principio de cerrar ciclo de vida de productos, sobre todo produciendo bienes y servicios a la vez que se reduce el consumo y desperdicio tanto de materias primas, agua y energía. Es decir, estamos ante una situación de combinar un tema de protección del medio ambiente, temas de reciclaje y temas también de protección del cambio climático. El debate mundial, digamos, ¿hacia dónde vamos? Ahora mismo, bueno, yo pongo aquí esto y muchas más cosas, ¿no? Pero tenemos la Agenda 2030, la COP21, el Acuerdo de París, estamos hablando de desarrollo urbano sostenible, reciclaje, economía circular, ciudades resilientes, la nueva agenda urbana celebrada en Quito en el 2016. En fin, el objetivo evidentemente que estamos planteando todos, yo creo que es muy sencillo, es proteger el medio ambiente
y de alguna manera mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Pero bueno, esto es un tema ya conocido, no voy a incidir en ello. O sea, digamos, ahora mismo la población mundial se centra en las ciudades. Por primera vez hemos superado el número de personas que vivimos en las ciudades a la población rural, pero esto va a ir creciendo, ¿no? Como decía mi amigo Jaime Lerner, brasileño, la ciudad es el problema y al mismo tiempo es la solución. Es decir, en la ciudad es donde se está produciendo todo el tema de contaminación, todo el tema de producción de greenhouse, todo el tema de colapso del ciudadano, pero también ahí es donde radica la solución. En Quito, esto porque esto fue un debate que hicimos en Quito en el 2016 con la asociación ALAS, digamos, las ciudades estaban planteando el medio ambiente y el cambio climático como un reto a nivel global para el desarrollo urbano. También planteaba, quedo solamente con determinados temas, un planteamiento integrador y también mejorar la relación entre lo local, regional, nacional e internacional, con una nueva visión en el desarrollo local. Por un lado, la Unión Europea estaba también en ese debate, evidentemente. Yo también estuve trabajando aquí sobre estos 4 temas focales, que si de alguna manera lo estamos viendo, promocionar las ciudades productivas, innovativas, las ciudades verdes compactas y resilientes, ciudades inclusivas, la buena gobernanza, al final estamos hablando también de lo mismo. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de producción y de reciclaje, es decir, de economía circular. O sea, el debate está centrado en esos temas y también en las ciudades. Pero a mí sí quiero plantear una cosa, ¿no? Y me parece esencial, ¿no? Porque nunca nos paramos, nunca la gente separa los que tienen la capacidad, la gestión urbana, de mirar lo que se está produciendo, de mirar nuestras ciudades. Aquí tenemos una foto, esto es una foto de Ciudad de México, como podría ser de cualquier otro sitio, pero yo me planteo y pregunto, ¿es posible plantear el desarrollo sostenible, hablar de economía circular, de reciclaje, de energía verde en cualquier tipo de ciudad? ¿Es posible en ciudades con esos crecimientos tan distorsionantes poder plantear este tema? Yo siempre he defendido desde hace más de 20 años el tema de la ciudad compacta. La ciudad compacta, compleja, sobre todo multifuncional, cohesionada económicamente y socialmente. Digamos, es donde podemos conseguir los parámetros de sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Es imprescindible para conseguir estas ciudades compactas planificar. Planificar no significa tan solo temas de control del suelo. Vamos mucho más allá de esos conceptos de planeamiento. Para mí planificar es tener en cuenta de manera integral los problemas, pero también de una manera integrada en el territorio. No es lo mismo planificar, evidentemente, en América Latina, en Ecuador, que en España o en Francia. No es lo mismo. Pero, sin embargo, si tenemos esos conceptos pendientes, esos conceptos, podemos llegar a ciudades mucho más cohesionadas y mucho más sostenibles. Frente a otros modelos que también existen aquí en toda Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos y tal, de una ciudad difusa, dispersa, donde se segrega territorialmente, y además eso lo he visto yo en mis miles de visitas de cooperación internacional, donde se segrega por el territorio, económicamente y socialmente a la población. No es lo mismo vivir en el barrio norte de una ciudad o en el barrio sur, donde tenemos todas las oportunidades, y Argentina medía los barrios en función de las oportunidades, donde barrios aislados, barrios sin servicios, que otros barrios que económicamente están situados estratégicamente en las ciudades. Nosotros, yo creo que, bueno, aquí en la foto quiero expresar que seguimos con un crecimiento. O sea, la foto de la izquierda aparece, bueno, los bloques del desarrollo urbanístico de los años 60, y luego la foto de abajo, pues también de estos años de 2015 por ahí. Es decir, seguimos con un mismo modelo de desarrollista. Me da igual dónde estemos. Pero por eso digo una y otra vez que necesitamos esa planificación holística.
Y voy a hablar también en esta intervención, en muchos casos, como verán ustedes, de potenciar lo micro de forma conjunta a lo macro. Para mí lo micro son muchas veces la suma de pequeñas acciones, de pequeñas intervenciones, de una manera que esté coordinada, evidentemente, que puede generar un cambio de territorio, también de mentalidad y de implicación ciudadana. Muchas veces los grandes proyectos que son necesarios, las grandes infraestructuras que son necesarias, deben también estar acompañadas por actuaciones donde pequeñas acciones, pequeñas mejoras dentro de la ciudad se tienen en cuenta y de alguna manera se puede potenciar con la gente. También quisiera reflexionar, ¿no?, un poco sobre el encantamiento, ¿no?, con los temas tecnológicos, ¿no? Bueno, aquí aparece una foto de París de 2015, del ecodistrito de París. Si alguna vez vais a París, os aconsejo visitar este ecodistrito. Hay mucha tecnología ahí, pero evidentemente una acción por sí sola no puede protagonizar ese cambio. Las acciones, estamos ya en una posición a nivel global con el tema del cambio climático y la situación de calentamiento global, que necesitamos un cambio de paradigma y una acción fuerte, múltiple e integral. No vale cuando digo no vale con una acción, en el sentido, no vale, por ejemplo, mejorar determinados temas de energía. No, tenemos que ir a mucho más, ¿no? Y al mismo tiempo, esas acciones deben estar integradas en el territorio, ¿no? Muchas veces digo, la buena experiencia por ejemplo, aquí tenemos el caso de Curitiba, en Brasil, en el 74, cuando empieza con el tema de Metrobús. Bueno, pues esto ha protagonizado un cambio de paradigma impresionante, ¿no? Sin embargo, esta experiencia de Curitiba ha sido llevada a otros territorios y no ha tenido el mismo éxito. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dónde se actúa. No es lo mismo en esta ciudad tan especial como es Curitiba que trabajar el Metrobús en otra ciudad como puede ser Perú o como puede ser México, ¿no? Lo que voy a contar ahora, yo cuando empecé a trabajar y tal, estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo, estamos hablando del año 90, cuando empezamos aquí a tener las competencias a nivel territorial, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía. Ya saben ustedes que nosotros nos dividimos por regiones y cada una tiene una capacidad independiente de otras zonas, muy importante. Y cuando empezamos a trabajar en el año 90 a nivel de urbanismo, porque yo en ese momento trabajaba para la Junta de Andalucía, nos planteamos sobre todo el sistema de ciudades. Lo que queríamos sobre todo es mantener el sistema de ciudades que teníamos en Andalucía. Es decir, esta es una foto del siglo XVI donde se sitúa la ciudad de Andalucía, que es prácticamente exactamente igual, el mismo modelo del siglo XVI al año 1990. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahí tenemos nuestra historia urbana, social, patrimonial, y eso debe ser considerada como patrimonio intrínseco, como patrimonio que genera identidad e implica a la ciudadanía. Nosotros en el año 90 estábamos planteando esto, ¿vale? Lo que queríamos sobre todo es mantener a la población en su sitio, generar un territorio equilibrado social y económicamente. Para ello, un indicador que utilizamos, muy curioso, es ningún andaluz puede estar a más de 25 minutos de un centro educativo, de un centro de atención sanitaria, de un centro administrativo, de los centros básicos. Y luego ningún andaluz a una distancia superior a 60 minutos con respecto a dotaciones superiores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que intentamos equipar las ciudades para que pudiéramos tener las mismas oportunidades el que viviera en una ciudad pequeña, en una ciudad rural, que en una ciudad como una capital como pueda ser Granada o Sevilla, que Granada tenía en ese momento unos 250.000 habitantes. Es decir, buscar ese equilibrio territorial es articular soluciones para que la gente pudiera seguir viviendo en sus ciudades. ¿Qué es lo que se hicieron? Bueno, pues también fue la oportunidad en España de entrar en la Unión Europea y cuando digo yo lo macro, ¿no?, los grandes proyectos de hospitales, de construcción
de centros educativos, de mejora de ampliación de aeropuertos, de puertos, de inversión en nuevos centros deportivos. Han sido una serie de años impresionantes, ¿no? Para mí el tema de las comunicaciones es fundamental. Si queremos equilibrar el territorio, de que tú puedas vivir en una ciudad y estudiar en otra, de que tú puedas trabajar en una ciudad y vivir en otra, de que tú te puedas generar las mismas oportunidades económicas, viva donde viva. Ahí está la red de comunicación, en este caso la autovía, ¿no? Pero también el tema del transporte ferroviario. O sea, yo creo que aquí se han hecho grandes inversiones para coser el territorio, ¿no? Pero también está lo micro, y lo micro mira a las pequeñas, el conjunto de pequeñas actuaciones. Para mí, yo siempre pongo esto en miles de ejemplos, el caso de los planes de desarrollo rural que están financiados con fondos FEDER, donde las microempresas que están trabajando en las comarcas son las que deciden entre ellas con la administración pública qué proyectos se van a financiar. Se asegura también el desarrollo rural del área con una diversificación económica, promover la participación de la gente en los proyectos, decidir qué territorio, qué cosas vamos a hacer entre todos. Si vamos a producir, en este caso, producciones de mejora de diversificación económica, agricultura, productos lácteos, vinícola y tal. Como pequeñas bodegas, artesanos, turismo rural, en fin, todo eso va generando una cohesión territorial que hace que la gente permanezca en sus sitios, que se aprovechen los recursos productivos de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, donde lo local tiene ese protagonismo, ¿no? Aquí podemos ver esto es el POTAU del Plan Territorial de Granada Capital, ¿no? donde se ordena a nivel global los crecimientos que pueden tener cada pueblo, cada ciudad que está dentro del área metropolitana. Es decir, hay una concertación entre el espacio público, entre el espacio urbano, ¿no? Voy a hablar solamente de dos temas para poder centrar luego también, si quieren ustedes, el debate, ¿no? Voy a hablar de reciclaje de aguas fecales, de residuos y tal. La primera pregunta y provocadora, en determinados modelos de ciudad como el que pueden ver ustedes, ¿es posible, y pregunto, ¿es posible de verdad hablar de reciclaje de aguas residuales? ¿Es posible? Porque yo creo que no. Vamos, yo creo que ante esta situación determinadas cosas es imposible. Nosotros en los planteamientos, estamos hablando del año 94, nos pusimos de acuerdo en todo un sistema del ciclo de agua, ¿vale? Y fue una estrategia donde se pudo conectar todos los municipios del entorno a nivel de espacios, de infraestructura. Esto han sido inversiones a largo plazo. Esto no se hace en 5 años. Estoy hablando de proyectos de mucha ambición, ¿no? Donde se trabajó todo el sistema de depuración de agua y todo el sistema también de potabilización con infraestructura de una manera muy compleja, ¿no? Entonces, para mí el ciclo del agua es vital, pero si tenemos ciudades y modelos donde no se planifica esto, realmente es muy difícil. Podemos llegar a determinados goteros, ¿no? Otro tema de lo que voy a hablar es simplemente del transporte y de la comunicación. Para mí, necesitamos las ciudades, el primer factor, y eso lo tienen que saber ustedes, de contaminación, de polución y tal, es el uso abusivo que tenemos del transporte privado, ¿no? Es fundamental la intermodalidad de transporte público, de tranvía, de tren, de buses, de bicicleta, de lo que sea. Pero también el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo cuando utilizamos el transporte de bicicleta, se genera un cambio de mentalidad en la gente. La gente va al trabajo en bicicleta frente al coche. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más sano, porque es más ecológico, ¿no? Y ese es el cambio de mentalidad que estamos necesitando. Aquí tenemos el sistema metropolitano de Granada con un tranvía muy eficaz y al final da igual que sea un metrobús, que sea un tranvía, que sea un metro, que sea el sistema que sea, pero tenemos que ofrecer a la gente un transporte público, eficiente, limpio. Olvidarnos también de, como decimos nosotros, de cliente cautivo. El cliente cautivo es la persona que solamente puede moverse en transporte público. Ese es un transporte público que se ve en otras ciudades que está bastante deteriorado.
frente al llevar el coche privado porque es un estatus. O sea, no solamente se lleva el coche privado porque se pueda llegar o no más fácil al sitio, sino también porque refleja un estatus. El transporte debe comunicar y facilitar la conexión a todos los niveles. Yo con este punto voy a terminar porque quiero mantener el compromiso de los 15 minutos, pero lanzo como 7 puntos, ¿no? Primero, la necesidad, que eso ocurre en todos los sitios, para poder hablar de economía circular, para poder hablar de sostenibilidad, para poder hablar de lucha contra el cambio climático, de un pacto de las 3 administraciones, a nivel central, a nivel regional y a nivel local. Es fundamental que se desarrolle, que haya acuerdo y diálogo a nivel estratégico en los territorios. Los ciudadanos, cuando digo la polis, en el sentido de amplio de la ciudadanía, estamos reclamando un cambio de paradigma y un consenso político. El medio ambiente y el cambio climático es el eje fundamental, es el prioritario y el que debe organizar a nivel global un nuevo rumbo en la lucha contra el cambio climático, pero también la implicación del sector privado y también de la ciudadanía. La investigación, empresa, universidad, investigación y empresa es fundamental. Tenemos que llevar ese know-how nuevo a todo lo que estamos haciendo. Las inversiones públicas privadas, pero sobre todo en temas tan especiales como puede ser la energía verde, la agricultura, el ciclo del agua, el reciclaje. Yo creo que esos son los temas fundamentales para las próximas décadas. Generar empleo, estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de la nueva agenda, pero necesitamos ese empleo, así como recuperar los conceptos de ciudad compacta y multifuncional. El transporte público, como he dicho antes, es la prioridad. Bueno, yo con esto termino. La clave de cambio está en vosotros. Para mí ya ha pasado un poco esta generación, son los jóvenes los que tenéis que protagonizar el cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante. Creo sí que abre bastante cuestiones e inquietudes. Invito a todos, obviamente, a presentar sus preguntas en la chat de pregunta y respuesta. Tenemos una primera pregunta para ti. ¿Por qué si hay profesionales en arquitectura como asesores de gobierno descentralizados o a cargo del departamento de planificación permiten salirse del límite permitido y por qué no se gestiona un crecimiento vertical de las ciudades? Bueno, para mí, o sea, para mí eso no existe, sinceramente. Nosotros tenemos una planificación muy cohesionada, muy estructurada, donde todo lo que se pone en los planes generales de urbanismo, en los planes de desarrollo, no se pueden saltar así como así, no se puede cambiar. El tema de la ciudad vertical, de la ciudad compacta, yo no sé si es ciudad vertical o ciudad compacta, pero sobre todo es pensar en una ciudad multifuncional. Las ciudades no podemos seguir disgregándolas por los barrios residenciales, por los barrios universitarios, con unos recorridos absurdos. Las ciudades tenemos que intentar que exista esa multifuncionalidad. Evidentemente, a base de viviendas unifamiliares va a ser muy difícil. Yo creo en la ciudad más compacta, en la ciudad, sobre todo en la ciudad multifuncional, con acceso público al transporte, con un transporte que me permita ir a donde yo quiera sin tener que utilizar el coche. Y esa es la clave, ¿no? Entonces, muchas veces hay esa resistencia porque yo lo que he visto cuando he intentado hablar de urbanismo, de planificación en otros sitios, me cuesta porque no se me entiende, sinceramente. Sobre todo en Latinoamérica no llego a conectar. Cuando empiezo a hablar de esto no llego a conectar y para mí es básico porque si no podemos hablar de ciudad. Muchas gracias. Y sí, yo también tengo una inquietud. Me gustó mucho en tu presentación que repetiste muchas veces la palabra cohesión y me parece, creo, importante cuando se habla de economía circular y sobre todo al primer punto que tú mencionas del pacto entre niveles de gobierno, ¿no? El nacional, regional y local. Y justo esta cohesión es fundamental. Entonces, tú que conoces muy bien Latinoamérica, conoces muy bien sobre todo Ecuador, a Ecuador, a Latinoamérica, ¿qué faltaría para tener esta cohesión, para tener este pacto entre niveles de gobierno que sabemos políticamente hay siempre una barrera muy fuerte, pero tal vez no es la única barrera? No sé, ¿tú cómo la analizas?
Yo para mí el pacto a nivel central, regional y local es imprescindible. Las leyes tienen que estar, tiene que haber una ley global a nivel central y tiene que haber mucho diálogo. La clave está en el diálogo entre los 3 niveles de la administración y tener, digamos, tener una política clara. O sea, lo que no se puede es dar bandazos. Primero hay que concertar y hay que dialogar, ¿vale? Pero también hay que tener una política clara. Es decir, vamos a mejorar el transporte, vamos al tema de residuos, ¿hacia dónde vamos? Se debe dirigir y además la administración, en la situación actual, es la administración que tiene que tomar ese liderazgo, unido también con el tema privado y la universidad. Yo creo que es una mezcla de la ciudadanía con las universidades y las empresas las que tienen el reto, pero quien tiene que marcar la pauta a ese nivel es los gobiernos. La cohesión, cuando existe una cohesión donde se pueda desarrollar económicamente los territorios, los resultados están claros, están ahí. Vamos, nosotros podemos hablar, o sea, nosotros hemos hecho cosas muy malas, perfectamente, pero tenemos un territorio mucho más cohesionado que otros sitios y son muchos años hablando de misma política. Muchas gracias. 2 preguntas más y cerramos. La primera, justamente sobre el tema político, se evidencia que es muy difícil llegar a un consenso político cuando hay intereses por medio. Entonces, ¿cuál sería el aporte de la planificación territorial para acercarse a estos consensos? La planificación territorial, en mi modo de verlo, es básica para poder mostrar cuáles son las deficiencias del territorio, ¿vale? Los territorios tienen serios problemas, ¿vale? Bueno, en Buenos Aires me hablaban de que no podían, ya no tenían capacidad de absorber más basura, ¿vale? Y eso tiene que evidenciarse en una planificación. Y son los gobiernos, con esa planificación técnica que no se cambia. O sea, digamos, tengo que decir, nosotros hemos tardado 15 años, 10 años en hacer, o sea, ¿por qué se tarda 10 años en hacer una planificación territorial? Mi experiencia, ¿por qué tardamos 10 años? Porque tienes que llegar a ese consenso en todos los niveles de la política. Y eso significa mucho diálogo y mucha paciencia. Y sobre todo también significa que hay una presión por parte de la gente de que quiere cambiar las cosas. Y eso es muy importante. Y yo creo que el interés de las generaciones jóvenes por el cambio climático y la protección medioambiental, en este caso, es fundamental para que se presione adecuadamente y se cambien cosas. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo se realizó el trabajo de equipamiento en la ciudad en los tiempos de 25 minutos, tomando en cuenta que en una ciudad normalmente ya está ocupado el suelo para residencia o otra actividad? Bueno, nosotros lo que pasa es que tenemos un sistema o sea, cualquier urbanización que se haga a nivel residencial tiene que acceder obligatoriamente a una serie de suelos para equipamientos y zonas verdes. Aparte de financiar o sea, una urbanización de 40 hectáreas, pues estamos hablando de que más del 10% se dedica a espacios libres y más del 5% se dedica a suelos de equipamiento. Pero luego también está en los planes generales una cosa que se llaman sistemas generales que se prevén en el planeamiento. Estamos hablando de que antes de que se desarrollen las ciudades tiene que haber ese planeamiento. Y además es un planeamiento que no se puede cambiar. Se puede cambiar con procesos de modificación de planes, pero un alcalde o un técnico no puede cambiar una zona verde. Aquí hay varios alcaldes que están en la cárcel por eso. Es decir, no son procesos que duran tiempo, que el suelo es obligatorio ceder parte de equipamiento y espacios libres y que luego también hay unos sistemas generales que están previstos en el planeamiento territorial. Se dejan espacios. Estoy hablando de cosas que se han hecho en los años 90 y que ahora mismo siguen siendo vigentes, ¿no? Claro, tenemos, digamos, espacios vacíos para meter las calles, para meter las autovías, para meter las cosas. Y luego están los desarrollos que se hacen por privado, donde también tienen que acceder obligatoriamente suelo para equipamiento y tal, cosa que en otros sitios, por desgracia, pues no ocurre. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias por tu aporte.
Y bueno, después de tu presentación introductoria, vamos un poco aterrizando en el específico, vamos analizando un poco la vinculación de la economía circular a la planificación urbana y rural. Y en ese sentido, me da gusto invitar a María José González desde Uruguay. María José es ingeniera ambiental con amplia experiencia en temas ambientales. Y también especialmente de residuos. Trabaja como consultora por el sector público, ha trabajado privado y para organismos internacionales. Fue directora ejecutiva de SEMPRE en Uruguay y actualmente coordina el proyecto Biovalor. Se ha enfocado en la economía circular. Fue vicepresidente del directorio de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, AIDIS, capítulo uruguayo. Es socia fundadora y miembro del directorio del Sistema de Uruguay B. Muchísimas gracias, María José, bienvenida. Te dejo la palabra para tu presentación. Si puede... Muchas gracias. Exacto. Ahí. Gracias. Perfecto, te escuchamos bien. Muchas gracias, Pietro, gracias por la presentación. Saludos desde Uruguay, aquí son las 8 de la noche. Así que, bueno, saludarlos especialmente a los amigos ecuatorianos que están viviendo un periodo bastante complicado dentro de América Latina con la situación COVID. Y acá, pero bueno, tiene esto de que de repente salen, yo fui en el 2019 al evento que hicieron, el lanzamiento de toda esta movida del foro, fue una oportunidad súper interesante y me alegra poder seguir conectada, al menos así virtualmente, con este proceso que están recorriendo en Ecuador hacia la economía circular, que creo que es bien interesante y muy constructivo porque es necesario madurar este tema para poder avanzar. Voy a compartir pantalla. Mientras comparto, les cuento que fue todo un desafío la invitación de Pietro a presentar, porque, a ver si me deja esto. Upa. La visualización, hoy me dejó, ahora no me deja, Pietro. Ahí. Cuando me plantearon, bueno, vincular la planificación territorial con la economía circular, realmente me pusieron frente a un desafío porque no lo había estado pensando, había empezado a leer alguna cosa, pero no con ese título tan explícito, y me acordé de un artículo que había leído bien interesante, que les voy a contar algunas ideas que saqué de allí, justamente que plantea cómo la economía circular puede ser un puente, un vínculo que permite la integración entre los sistemas urbanos y rurales. Y parece como partir comprendiendo un poquito justamente que nuestra civilización, estas ciudades y todo esto, nuestros alimentos y toda nuestra forma de vida, nuestra calidad de vida está estrechamente vinculado al uso de los recursos naturales. Y bueno, así como venimos usándolos, los explotamos, quitamos y no entendemos cómo es que funciona la naturaleza en sí misma, una naturaleza que tiene 3 principios que deberían de regir también nuestras vidas, ¿no? Un principio de interconexión y vinculación, todo está vinculado, interconectado, todo es una red que con el flujos de energía, de alimentos de un lado hacia el otro. En la naturaleza hay mucha gratuidad, las cosas no tienen, muchas veces uno se pregunta, ¿y esto hasta para qué está? Pero simplemente está y forma parte, y a veces no se espera nada a cambio por eso, pero le da diversidad, le da crecimiento, le da potencial, y la retroalimenta positivamente, permanentemente, simplemente desde esa presencia. Y la naturaleza se adapta, es creativa, se amolda, evoluciona, y va adaptándose a los cambios en las realidades que suceden, y así sobrevive, y salvo cuando aparece la intervención humana, que empieza a complicarse y lo que puede hacer la naturaleza, y empezamos a desequilibrar los procesos que son naturalmente en equilibrio. Yendo puntualmente al punto de la interconexión, que ahí es bien interesante con el fuego, con la economía circular, los recursos naturales se basan por tener una energía, un trabajo útil interno muy fuerte, que lo utiliza justamente para poder transformar y para poder adaptarse, para poder crecer. Y estos ecosistemas crecen por 3 vías: físicamente, por biomasa, o por sus propias redes de interconexión, donde se intercambia energía y materia, y además en su complejidad genética, que son como intercambios de información, empiezan a aparecer con mayores complejidades genéticas más interesantes, más adaptables, que permanentemente van mutando. Y esta interconexión es permanente, ¿no? Y es en 2 sentidos. Permanentemente los distintos elementos del ecosistema se van retroalimentando.
¿Y qué pasa cuando esa energía empieza a ir en una sola dirección? ¿Qué es lo que pasa justamente en una economía lineal? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los humanos? Vamos a los ecosistemas, les extraemos toda la biomasa que podemos, por ejemplo, para alimentación, y después no devolvemos nada de esa energía, no es de vuelta al sistema. Cortamos ese vínculo. Entonces, justamente, en particular, el ciclo natural de la materia orgánica se rompe, y las áreas urbanas empiezan a estar totalmente desconectadas de las tierras de los cultivos, donde vienen nuestros sistemas de alimentación, y empieza a desbalancearse, perdemos el equilibrio. El equilibrio de los ecosistemas se pierde porque nosotros extraemos y nunca le devolvemos. Si nosotros no interviniéramos, lo que se consume para un elemento del ecosistema se degrada y sirve para el otro, y queda totalmente vinculado. ¿Y cómo se ve esto? ¿Dónde se ve que esto va solo en una dirección? Por ejemplo, en lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos. Este es un estudio que se hizo en el 2017 en el Uruguay, y que muestra cuál es la distribución de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Cuando ven, hay un gran desperdicio en la producción, pero también en el consumo, durante el procesamiento, durante la post cosecha. Y bueno, la FAO se ha dedicado a estudiar este tema y hay muchísima información. Yo supongo que esto ya lo habrán visto en otros lados, pero si vemos puntualmente el foco en lo que es el consumo, por ejemplo, en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, la capital del Uruguay, el 46% de los residuos es orgánico, y eso es biomasa que vinieron de las áreas rurales, y hoy en día la desperdiciamos, pero en vez de devolverla a los ecosistemas, lo que hacemos es las enterramos. Las ponemos en vertederos, con mucha suerte en rellenos sanitarios, donde podemos llegar a captar el biogás, pero esa biomasa, esa materia orgánica, esos nutrientes que están en estos restos de alimentos, no son devueltos al ecosistema del cual los extrajimos, desequilibrando su funcionamiento natural. Y es por eso que la economía circular, con este famoso diagrama de la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, pero que en verdad viene de mucho antes de los conceptos de ciclo de vida, en el ciclo biológico, el ciclo verde que está ahí en la imagen, lo que propone o lo que apunta es justamente a restaurar y equilibrar los ciclos naturales. O sea que si nosotros extraemos, tenemos que pensar la forma que vamos a extraer, diseñar nuestros sistemas, diseñar nuestras ciudades, diseñar su vínculo con las áreas rurales, para que después sea más económico, más factible y más atractivo poder devolver esos restos de pérdidas y desperdicios de alimentos que se pueden producir en la industria, en la cosecha o en el consumo, postconsumo nuestro, de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer para devolverlos de una forma equilibrada y a un costo que lo haga factible? Porque gran parte de los problemas que tenemos hoy es que cuando queremos ir por alguna de este tipo de tecnologías, como la digestión anaerobia o el compostaje, en verdad nos encontramos con unos costos muy altos que lo dificultan, entonces terminamos yendo a la solución más económica, que es enterrar los residuos. Y en particularmente los residuos orgánicos, que son probablemente en otros países de América Latina mayores al 50% de la composición de nuestra basura doméstica, por ejemplo. Entonces, el proyecto el Biovalor en el cual trabajo, uno de los objetivos que se propuso es trabajar con los sectores industriales. En su momento arrancó hablándose de economía verde, pero después comprendimos que encajaba mucho mejor con el concepto de economía circular, y por eso trabaja con 16 sectores agroindustriales, identificando algunas tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento de la energía, así sea en biomasa, así sea en nutrientes o energía en sí misma como energía eléctrica o se pueda transformar, a través de tecnologías como el biogás, el compostaje, eventualmente el uso de un residuo como un combustible alternativo, o opciones aún mejores que permitan recuperar algún tipo de nutriente, como los polifenoles que están en los descartes de las uvas o otro tipo de elementos. Yo no voy a recorrer cada uno de estos, sino para seguir un poco el hilo. Si tomamos el caso del biogás y el compostaje, son tecnologías que permiten recuperar materia orgánica, nos permiten macronutrientes, nos dan micronutrientes y estructura al suelo, y eventualmente también nos permitirían generar energía para volver a producir alimentos. Entonces yo cuando descarto un alimento lo podría devolverle al suelo que me lo dio parte de la materia orgánica que les traje para producir mis alimentos. De esta manera yo sería capaz de volver a impulsar el crecimiento de nuestros recursos naturales, que los hemos como cortado e interconectado permanentemente, a través de este tipo de tecnologías que son muy básicas, y no les estoy diciendo de repente nada fuera de la caja con el tipo de tecnología que estamos hablando. A modo de ejemplo, para que vean, esta es una planta de compostaje en Uruguay de residuos industriales. Esta planta composta residuos industriales homogéneos. ¿Con qué lo apoyamos o qué buscamos? Bueno, ¿cómo hacemos para agregarle mayor valor y que sea más sencillo
su valorización posterior y volverlo al suelo, porque es muy costoso transportar estos volúmenes. Entonces, por ejemplo, fue lo que promovimos fue un peletizado de este compost, que se puede vender en bolsones o en big bag, que sea más sencillo después su aplicación en los sistemas de riego tradicionales de repente de un productor o con su sistema para esparcirlo. Hay otras plantas también que lo hacen en un formato granular. Y este proyecto, que fue un proyecto piloto que se apoyó y se cofinanció con el privado, permitió, por ejemplo, un mayor alcance en el radio de ventas de la empresa, un acceso a nuevos mercados y un mayor valor agregado. Logra vender, por ejemplo, los sustratos con un mayor valor que si vendiera solo el compost, ¿no? Porque además lo combina con otro tipo de elementos. Entonces, esta manera como una forma de apalancar, pero ¿qué pasó enganchando también con la planificación? Este tipo de plantas tienen muchas dificultades para instalarse en el territorio, porque también tienen sus barreras, tienen un problema de olores, tienen un problema de tránsito de camiones, entonces cuando se suele instalar en zonas rurales, y los vecinos de estos predios, obviamente se quejan, y cuando la ciudad y su vínculo, porque tampoco pueden estar muy lejos de la ciudad, porque si tengo mucho costo de transporte, empieza a ser inviable la solución, porque gasto mucho después en combustible para el transporte. Entonces, pensar espacios donde se puedan instalar este tipo de infraestructura, en Uruguay ya hemos tenido varias dificultades para instalar plantas, desde rellenos sanitarios hasta plantas de compostaje por problemas con los vecinos, porque previo a su instalación inclusive no lo permiten. Entonces, una correcta planificación de previo, aquí como que se engancha mucho con el concepto de clave de la economía circular, que es el diseño, ¿no? O sea, la economía circular es mucho más que el reciclaje, la economía circular es ir aguas arriba de todo el proceso y repensar nuestro proceso de diseño. Y repensar ese diseño implica repensar nuestras ciudades y nuestras áreas rurales, y cómo le dejamos un espacio, y no queremos después, le dejamos un espacio a la valorización de todos nuestros descartes, nuestros procesos, y no verlo como la última opción para, ¿y ahora dónde los pongo? ¿Y ahora dónde lo dispongo esto? Porque ahí estoy lleno de problemas, es mucho más caro y tengo muchísimo más conflictos. Otro ejemplo, esto es un establecimiento lechero, bueno, produce leche a una escala bastante grande, que está justamente con el estiércol de las vacas genera biogás, ¿tá? Y lo aprovecha en su propia producción, porque además recircula el agua para la limpieza de sus salas de esperas, esta energía que genera con el biogás lo inyecta a la red, y bueno, y le genera un retorno. ¿Qué desafío tiene? Bueno, es un retorno que de repente no vuelve con los tiempos tradicionales de una inversión que se esperaría, sino que requiere realmente un mayor periodo de repago. Entonces acá primera pista también de este tipo de cosas, bueno, tal vez para apuntar a la economía circular y a soluciones de este tipo, tenemos que repensar también las formas que financiamos este tipo de proyectos, y qué es lo que les exigimos. Pero estos son ejemplos más, les puse un ejemplo más industrial, un ejemplo más agro, pero creo que el desafío más grande lo tenemos a nivel de lo que son los residuos post-consumo, los hogares, los restaurantes, los comedores, la venta de alimentos. ¿Cómo hacemos para aprovechar todos estos descartes de recursos naturales que no hemos utilizado? Cualquiera de estas soluciones que apuntan a volver al ecosistema, existen otras soluciones, pero en estas que que buscan linkear el ciclo urbano con lo rural, solo son posibles si hay una muy buena clasificación en origen. Y eso requiere una ciudad con una infraestructura disponible para recolectarlo, lugares para los camiones, lugares para limpieza de contenedores o el sistema que sea, y requiere una planificación para poder impulsarlo, además de muchos otros elementos. Necesitamos esto que les decía, infraestructuras y espacios, necesitamos por supuesto un cambio cultural, necesitamos incentivos para los productos que obtengamos, porque no siempre tiene el nivel, o sea, siempre hay otra alternativa más económica o más atractiva, pero generalmente este otro tipo de alternativas de vuelta cortan esa interconexión. Entonces tenemos que repensar los incentivos, tenemos que generar investigación, aún nos falta investigación en estos temas, sobre todo en América Latina, nos falta estudiar aún más, apropiarnos del conocimiento, generar capacidades técnicas y operativas, y esto que les hablaba de un financiamiento más a medida, apuntar a soluciones que permitan realmente apuntar a esto. Pero de vuelta, una instalación, esto por ejemplo, esta foto es un biodigestor de residuos domésticos, en un formato que se llama garage o digestión seca, que justamente, bueno, es una alternativa que además de recuperar una enmienda orgánica que yo le puedo devolver como materia orgánica y nutrientes a los suelos y a los cultivos y a mis sistemas,
también me permite recuperar energía, y haciendo un poco más atractiva. Pero esto requiere unas condiciones de contorno y de vuelta, ubicarlos en lugares estratégicos para que tenga sentido y lo haga posible, digamos. Si no, se vuelve muy a contramano, sobre todo en las economías como las nuestras, que no tienen de repente la bonanza de las economías europeas. Entonces, todo esfuerzo y todo peso que pongamos para estas cosas hay que pensarlo muy bien y tenemos que optimizar mucho la eficiencia de la inversión en estos recursos. Y comparto 100% lo que Francisco compartía, una planificación previa a futuro nos hace ahorrar mucho más. Todas las soluciones después, como de fin de tubería, terminan siendo mucho más costosas. Bueno, hasta acá era lo que les quería compartir, agradecerles y quedo a disposición para preguntas. Muchísimas gracias, María José, muy interesante, también muy práctico, con varios ejemplos. Tenemos una primera pregunta justo sobre el tema de la separación a la fuente, al origen. ¿Cómo incentivar la separación a la fuente en ciudades tan grandes donde sus habitantes no son conscientes de los ciclos de residuos, del agua, de los ciclos del medio ambiente en general? Bueno, yo en este tema, cuando era más joven, era como más inocente y estaba convencida que con la educación solo y apuntando a la buena voluntad íbamos a lograr algo. La realidad es que en verdad hay que capacitar, hay que educar, hay que motivar, pero también hay que obligar. Y a veces es con multas, a veces es con tanto a las empresas que vuelcan los residuos al mercado, con una ley de responsabilidad extendida, como a la población. Los países que mejor les funciona cobran por cada kilo de residuo que uno tira. O sea, entonces la gente es consciente del costo que tiene eso, le pesa y cambia la actitud. Pasa con los residuos, pero pasa con un montón de cosas, con la multa de los autos cuando vamos muy rápido, con el cigarrillo en los lugares cerrados. O sea, está muy demostrado de que el ser humano responde cuando lamentablemente le toca ese bolsillo. Entonces, podríamos ser muy ingenuos y creer que solo con educación y sensibilización, sobre todo en ciudades grandes, que es aún muchísimo más difíciles, como bien pregunta el participante, pero mi idea, mi visión de este tema es que gradualmente tenemos que ir pasando a un sistema que termine obligando, imponiendo la clasificación en origen, porque si no, no, en verdad no se mueve la aguja. Muchísimas gracias. Otra pregunta, en cuanto a la seguridad alimentaria, ¿es útil o sería útil un banco de alimentos que permita prevenir y disminuir desperdicios? Súper útil y fundamental. El primer paso para disminuir la pérdida y desperdicio de alimento es justamente priorizar todo lo que sea el consumo humano antes de pasar a los siguientes eslabones. Yo como me quise centrar en la planificación territorial y los impactos de otro tipo de soluciones, no profundicé en eso, pero gracias por la pregunta, porque antes que todo tenemos que, primero, por ejemplo, controlar la cantidad que se tira, o sea, la compra de alimentos, el estoqueo que hacen, por ejemplo, los restaurantes, que hacen los lugares de los supermercados, que se hiperestoquean y después se tira porque en verdad se vencieron, porque no están en buena calidad. El primer paso es una buena planificación de las compras y los procesos productivos. Después, una vez que hay residuos, productos como alimentos, sin duda los bancos de alimentos son una punta de salida. Tenemos que repensar ahí la normativa para esos bancos de alimentos, porque obviamente por condiciones sanitarias, y que no sea como un arma de doble filo, ¿no? Que cuando está al borde del vencimiento, yo ahí, o muy en el filo, es delicado, o sea, se tiene que buscar la forma, se reglamenta, pero ya en América Latina hay algunas ciudades que están empezando a recorrer ese camino, y hay muchas ONGs que lo hacen también ya voluntariamente, ¿no? Muchísimas gracias. Las últimas dos preguntas. En Montevideo se construirá una primera planta MBT para aprovechamiento de residuos sólidos municipales. La pregunta y eventualmente, ¿qué impacto tendría en la economía circular uruguaya? Bueno, no hay una definición de parte de la Intendencia de Montevideo de hacerlo. Ya sí se está estudiando el tema, es una posibilidad de trabajar en esa línea, pero no hay una definición política tomada del todo. Pero podría ser una solución, sin duda. Montevideo tiene un problema grave para la disposición final de sus residuos, que no tiene más espacio donde crecer, así que tiene que empezar a recorrer los caminos de la valorización, sí o sí. A esta altura ya es obligado, porque además, cuando pensamos en salir de Montevideo e ir a otro, nosotros llamamos departamento, tal vez para ustedes sería provincia,
trabajo para aprovechar todo lo que hay ya casi es una condición obligada. Existen muchas alternativas, pero bueno, aún no es una decisión tomada, sé que es una decisión que está en estudio. Muchísimas gracias. Una pregunta más. Preguntan si se han hecho mediciones de huella de carbono de los proyectos de aprovechamiento de orgánicos versus las emisiones que los residuos generarían sin ser aprovechados. Sí, el proyecto Biovalor, los dos casos que le mostré al principio, el de la granja lechera y la planta de compostaje, tienen cálculo de reducción de emisiones frente al sistema de gestión anterior, que son básicamente disposición, y dan positivos, dan claramente interesantes. El biogás, ni que hablar, es el que más atractivo es. El compostaje, también durante el proceso de compostaje se generan algunas emisiones de cambio climático, pero se compensan por otras. Pero bueno, reduce menos, digamos, que el biogás, pero sí es una tecnología que permite reducir emisiones. Y finalmente, una última muy rápida, el manejo de residuos en las grandes ciudades se convierte en un problema estructural y muchas veces de difícil solución y control. ¿Es posible que el problema se pueda atenuar en las ciudades intermedias? Sí, creo que se puede atenuar, está buena la palabra utilizada. Creo que a mí, por ejemplo, el concepto de basura cero es un concepto que me cuesta asimilarlo porque lo veo casi imposible, por eso insisto en el concepto de atenuar. Hoy en día, por el tipo de productos y alimentos que tenemos, no podríamos llegar a hacer desaparecer el problema. Si nosotros diseñáramos, nosotros las empresas y nuestras industrias, otro tipo de productos que fueran pensados para entrar a otro ciclo productivo después, podríamos llegar a bajar mucho más los valores. Hoy en día en las condiciones y cómo se diseñan nuestros productos con multimateriales, con elementos que no son todos reciclables, pensados para usarlo un poco y tirarlo, enganchado por supuesto, a la actitud y los parámetros de consumo de la población, es muy difícil llegar a bajar los valores de generación de residuos, sobre todo que se disponen. Por eso la economía circular entiendo yo que trae como una novedad a lo que era el reciclaje que veníamos hablando, porque dicen, señores, no vamos a poder reciclar si seguimos produciendo de la misma manera que producimos, si ponemos en el mercado el mismo tipo de productos. Nos estamos dando con una misma pared y no cambiamos nada. Bueno, tenemos que cambiar más hacia arriba. Entonces, yo creo que a largo plazo sí es posible. Sin duda, a corto plazo no es factible porque los cambios son mucho más intrínsecos, son mucho más de fondo, y por eso se engancha el concepto de economía, digamos, ¿no? Porque para poder eso hay que repensar la forma que financiamos los proyectos, repensar cómo las empresas hacen su modelo de negocio, hay que repensar su modelo de negocio para que sus productos puedan realmente extender su vida y tú le volver a un ciclo productivo o volver a la naturaleza en una forma equilibrada. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias Un por tu placer. aporte y tu presentación muy interesante. Vamos a avanzar con la última presentación. Invito y doy la bienvenida a la profesora Lorena Saavedra. Lorena es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un Master of Science en estudio de planificación urbana y regional en la London School of Economics. Trabajó en el Banco de Desarrollo del Ecuador, donde llegó a ser gerente de división de programas y productos. Ha sido también asesora del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y asesora del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Paralelamente, se ha desempeñado como titular de la Cátedra de Economía Urbana, tanto a nivel de pregrado como de posgrado en la misma Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Actualmente es asesora también de movilidad urbana sostenible para el programa Euroclima Plus y Ciudad Intermedia Sostenible en la GIZ, la cooperación alemana en Ecuador. Y en paralelo colabora como investigadora en proyecto Solution Plus, Solución Integrada de Movilidad Eléctrica Urbana de la Unión Europea. Lorena, bienvenida, muchas gracias. Te dejo la palabra para tu presentación. Buenas tardes, Pietro, muchas gracias, un gusto con todos. Encantada de estar en este espacio y además honrada de compartir panel con estos ponentes tan interesantes y tan precisos en sus intervenciones. Creo que además han servido como introducción para mucho de lo que voy a decir y para contrastar muchas cosas más. Bueno,
yo quería, bueno, vamos a introducir evidentemente un poco esta conexión entre economía circular y planificación territorial, que como dijo María José, no para todo el mundo es tan obvia o no nos hemos necesariamente puesto a reflexionar con esa mirada, pero además yo quería hacerlo no solo desde el punto de vista teórico y conceptual, sino también ya en un caso aplicado. ¿Por qué? Porque sobre todo, por ejemplo, en economía circular es un término que está muy de moda en muchos sectores productivos, pero que no necesariamente se integra con algunas cosas de las discusiones urbanas. Entonces, creo que por ahí anda suelto el tema de economía circular, por otro lado anda el desarrollo urbano sostenible, y también hay un tercero que escuchamos muchísimo, que es este paradigma de la movilidad sostenible, o más aún el de la electromovilidad, por ejemplo. Y a veces creemos que son incluso unos términos que pueden estar hasta mal utilizados o sin mucha sustancia y que pueden responder a fiebres momentáneas de ciertos actores y sus intereses. Y, por ejemplo, en el caso de la electromovilidad o de la movilidad sostenible, también asusta un poquito porque, por ejemplo, tenemos algunos actores como estas grandes empresas chinas, fabricantes de buses eléctricos, entonces parece que es simplemente una evolución acelerada, fruto de lo emergente que es esa economía, o por ejemplo también creemos que es una respuesta de la industria automotriz para seguir vigente en un mercado que va cambiando hacia una economía un poco más verde. Entonces, claro, vemos incluso esos conceptos a veces hasta con un poco de prevención y temor. Pero el día de hoy mi intención con la presentación es cambiar un poquito de enfoque. Entonces, hablar de la movilidad sostenible y en general y de manera un poquito más específica de la electromovilidad con visión de ciudad, desde la mirada de la ciudad. Entonces, y demostrar al final del día que son paradigmas dignos de estudiar, obviamente absolutamente desafiantes, y en eso voy a coincidir muchísimo con la primera ponencia, pero que además nos pueden invitar a entenderse mejor siempre que lo entendemos a la luz de la economía circular. Entonces, ¿por qué verlo desde ahí? Pues porque ya nos decía Federico, el momento que nosotros unimos ordenamiento territorial y economía circular nos brinda unos elementos importantes porque las ciudades son las que enfrentan todos los días el reto del paradigma de la sostenibilidad, son las que viven pues el resultado negativo y los impactos de poner en riesgo esa sostenibilidad, de colapsar los sistemas. Entonces, eso es importantísimo, pero también es importante el unir el ordenamiento territorial con la economía circular, porque ya vamos a verlo más adelante, son espacios idóneos los espacios urbanos para empezar una transición hacia la economía circular. Entonces, ¿cómo entenderlo de manera un poquito más aterrizada? Pues entonces ahí introducir el concepto de metabolismo urbano. Entonces, el momento que yo entiendo o estudio el territorio, ya no solo con las lógicas convencionales de la planificación territorial, sino que además mezclando con este tema de metabolismo urbano, tengo unos insights interesantísimos. Entonces, entender este concepto de metabolismo urbano como la forma en la que se procesa la materia y la energía e información entre el asentamiento urbano y su entorno natural. Y ahí María José fue muy clara contándonos cómo no le devolvemos a la naturaleza nada, o al menos nada bueno, y cómo estamos todo el tiempo sobreexplotando el recurso. Entonces, en la medida en la que entendamos cómo está pasando ese metabolismo, podemos hacer correcciones, porque podemos medir qué tanta presión le estamos poniendo al entorno y por ende qué tan sostenible es en el mediano y largo plazo. Entonces, obviamente, el momento que estamos empezando a hacer ordenamiento territorial con esta visión de metabolismo urbano, lo que nos permite es entender esos flujos de materia y de energía que se involucran en el proceso termodinámico de la ciudad y eso tomarlo como consideración para las decisiones de planificación y para entender eso, cómo va a afectar el crecimiento económico y, por supuesto, el desarrollo urbano. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es unir cosas que se estudian mucho, pero que no siempre se integran, que es, por un lado, el proceso económico y por otro lado, el proceso ecológico. Y aquí un mini paréntesis, lo mismo pasaba con la pobreza, con un tema social. Se estudiaba mucho de pobreza y se estudiaba mucho de temas urbanos y nunca nadie relacionaba que la pobreza que vivíamos en las ciudades era el resultado de cómo hacíamos ciudad. Lo mismo está empezando a pasar ahora con estos procesos ecológicos. Vemos por el tema ambiental y por primera vez estamos empezando a profundizar en que lo que estamos viendo es exactamente el metabolismo de cómo hacemos ciudad. Y entonces que el tema no está en mitigar esos efectos negativos, sino en cambiar cómo la ciudad usa sus recursos. Entonces, en el caso específico de la movilidad, que es el que les venía a presentar el día de hoy, pues obviamente decir que
que al igual que en muchos otros sectores, lo que pasa es que estamos en un modelo lineal, y este es el metabolismo urbano actual de la movilidad. Este modelo lineal en el que de input tenemos todos estos, o sea, el suelo silvestre antes de ser convertido, la energía y los recursos naturales, y en el asentamiento urbano se procesan, y lo que estamos viendo es que se procesan de tal manera que lo que resulta es deforestación y degradación de suelo, emisiones, sobre todo en el caso de movilidad, emisiones y desechos. Desechos que, sumados a los desechos que generan todos los otros sectores de la economía, como bien dijeron los otros dos ponentes, están empezando a ser inmanejables en las ciudades. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la solución aquí? Al igual que en el resto de temas que analiza la economía circular, es dejar este modelo lineal de lado y empezar a pensar en un modelo circular de ciclo cerrado, en el que entonces todo siempre termina siendo valioso para algo más, y en el que se genere este equilibrio donde nos devolvemos mutuamente recursos. Y para alcanzar ese metabolismo urbano circular, entonces ahí surgen otros dos conceptos importantes, sobre todo en el caso de la movilidad, y ya lo vamos a ver, que son el de sustitución, que es empezar a usar diferentes recursos para servir un mismo propósito, ¿ya? Y la desmaterialización, que es usar menos del mismo recurso para servir una misma función, o sea, ser menos intensivo y por ende generar menos presión en el entorno. Y eso, ¿cómo se traduce al caso específico de movilidad sostenible y de electromovilidad? Pues, por un lado, desde el punto de vista del uso circular del suelo, y parece que no tendría mucho que ver, pero tiene todo que ver. De hecho, cuando se estudia estudios urbanos, ¿qué es lo que se dice? La mejor política de transporte es una buena política de suelo. Y es exactamente eso, es porque en la medida en la que yo planifico correctamente y gestiono correctamente el uso del suelo en la ciudad, automáticamente voy a resolver muchos de las cosas que son origen del problema de la movilidad y de cómo se metaboliza en la movilidad el recurso del asentamiento urbano. Entonces, ¿dónde está la clave? En ese sentido, aquí está el flujo circular que tendría el uso de suelo, y ¿dónde voy a intensificar a través de desmaterialización? Pues la primera, la planificación. Entonces, ¿y por qué desmaterialización? Porque voy a servir al mismo asentamiento urbano, ya, pero con menos suelo. Lo que decía Federico al comienzo, la ciudad más compacta. Entonces, dejo de convertir suelo silvestre a suelo urbano y sirvo al mismo asentamiento de una manera más óptima, generándole menos presión. Entonces, ahí estoy siendo más eficiente con el uso del suelo. ¿Y cómo lo hago? Ahí, bueno, están herramientas de planificación, como la planificación orientada al transporte, y también un poco la lógica más profunda de cambiar la ciudad, de pensar como esta gran masa que la planifico a esa escala gigante, a este concepto de la ciudad de lugares, que como pequeñas células urbanas que funcionan sí colindantemente, pero con vida propia, y entonces donde las necesidades de los seres humanos se atienden en distancias mucho más cortas, y en las que por ende los patrones de movilidad pueden ser otros. Y luego, en el otro punto del ciclo en donde puedo tener un cambio de lógica es en la forma de los usos. Y en los usos, ¿por qué? Porque necesito no solo normar el uso mixto, que ya lo hemos visto en muchísimas discusiones de temas urbanos, decimos es importante hacer que la planificación de uso y gestión de suelo sea tal que la ciudad tenga usos mixtos para densificar, para aprovechar, para dar vida y para toda una serie de beneficios sociales. También eso nos va a ver reflejado a cambiar de un diseño netamente vial a un diseño intermodal y multimodal. Y entonces ahí optimizo. Entonces cojo dos conceptos de economía circular, que es cambiar con el mismo recurso, ser menos intensivo, pero atender la misma función, que en este caso es dar vida y funcionalidad al asentamiento urbano. Y obviamente corrigiendo muy temprano en el ciclo, en planificación y uso, evidentemente prevengo la posibilidad de caer en las siguientes etapas del ciclo, que es que una vocación de suelo se abandona, se deja de usar, y luego de alguna forma contingente se usa para otras cosas que no fue las que se planificó, y que por eso termina generando esto que se llama el decrecimiento intraurbano, esta degradación intraurbana, que hace que además tengamos que luego ir y convertir nuevo suelo silvestre en suelo urbano para atender las necesidades del asentamiento. Entonces, obviamente, corrijo muy temprano en el ciclo, y es justamente uno de los principios de economía circular, es decir, comenzar en el diseño, como decía María José. Luego, desde el otro punto de vista, es desde el lado de la industria,
es también pasar a una transición del modelo de producción lineal al modelo de producción circular, que va a ayudar a la ciudad, porque acuérdense que yo les dije al comienzo que esta presentación iba a estar siempre desde el punto de vista de la ciudad. Entonces, ¿cómo esto también le ayuda a una ciudad? Entonces, obviamente, lo primero que tendría que pasar en el caso de movilidad, y ahí hay oportunidades inmensas, es que en la parte de la extracción de materiales, es en lugar de extraer nuevo material, usar material ya extraído o recurso renovable, que es lo que estamos empezando a ver en la movilidad sostenible y en la electromovilidad, en este caso, la energía limpia, los biocombustibles, etc. Entonces, aquí ya no es desmaterialización, aquí es sustitución. Ese es el otro principio de economía circular que entra en acción en un proceso como el de la movilidad sostenible o la electromovilidad. En producción, la lógica es netamente industrial, digamos, ahí no tiene tanto que ver con la ciudad, pero sí es el diseño de tal forma que se pueda hacer un fácil desmantelamiento de las partes para reutilización, reciclaje, downcycling o upcycling, dependiendo de cada uno de los componentes que queda. Pero luego viene otra fase importantísima que es la del consumo, ¿ya? Y en el caso del consumo es el tema, ahí sí, de diseñar para mejor eficiencia energética. Entonces, una vez más, vuelvo al tema de desmaterialización, es decir, bajarle la intensidad al uso del recurso. Y en el caso de coger eso que hace la industria, pero para el asentamiento en el que se sirve, obviamente le genera menos presión al metabolismo urbano donde se asienta ese proceso de movilidad. Y claro, luego están las otras cosas que son también generar posibilidad de mantenimiento y reparación. Ahora, esas son las recetas, digamos, o las posibilidades de cómo podríamos usar la economía circular en un tema aterrizado como la movilidad. Pero ahí viene otra vez la mala noticia que decía Federico al comienzo, que esto no se hace solo. Esto no es tan simple como que la autoridad local lo dispone y se arregla. Y además el que crea que la autoridad local tiene la posibilidad real de cambiar lo que pasa en un modelo económico local solito, pues evidentemente es utópico. Ahí viene el reto de todo cambio de paradigma, ¿ya? Y es esta necesidad de cohesión, esta necesidad de una intervención multiactor y además multidisciplinaria, en la que no basta solo la regulación, en la que no basta solo la planificación urbana, sino que tienen que confluir toda una serie de procesos para que el tema se dé. Y en el caso de la electromovilidad es igual de retador, pero la buena noticia, y también lo estamos empezando a ver en electromovilidad, quienes trabajamos en eso, es que no se necesita que estén todas las piezas y todo preplanificado y todo listo. Se puede empezar en pequeñito y se puede ir uniendo nodo con nodo y se va a poder empezar a hacer cambios. Obviamente, mientras más de las aristas tengas ya alineadas, el cambio es más potente, pero la buena noticia es que se puede empezar en chico. Y además no necesariamente tiene que empezarse desde la autoridad local, no necesariamente se tiene que empezar desde el sector privado, o sea, no hay receta única, puede gatillarse el proceso de transición desde distintos actores, pero sí que es importante que entienda la autoridad local el rol que tiene en este tipo de transiciones que a veces parece que solo le competen a la industria y viceversa. Que la industria también sepa que el actor de gobierno, sea nacional o local, puede ayudar a viabilizar cosas y que no es solo un tema de cambio de modelo de negocio a nivel sectorial y productivo. Entonces, esa es una de las cosas importantes de recalcar. Y, por ejemplo, aquí estaba todo el tema de incentivos económicos, que fue objeto de algunas preguntas que le decían a María José, cómo se cambia patrones, cómo se logra que la gente se hace. Tiene que haber incentivos de soporte financiero para cambios de diseño, pero también instrumentos fiscales y regulación que cambie el comportamiento de las personas. Y la otra cosa que es importantísima y que lo decimos cuando hablamos de economía circular y ciudades, es que lo bueno de las ciudades es que la ciudad tiene el beneficio de estar en una escala sumamente interesante porque puede generarse cambios potentes, pero se puede viabilizar ciertas cosas o cambios normativos que se requieren de manera más sencilla de lo que se podría a escala nacional. Entonces, por eso se dice que la ciudad es un espacio muy idóneo para propiciar la transición hacia modelos circulares en las distintas industrias. Y se puede empezar, además, en una sola industria. Y por eso quería yo hablar, por ejemplo, de la electromovilidad, porque a veces cuando hablamos de los temas urbanos y hablamos de la cohesión y hablamos de los temas multiactor y
hablamos de las escalas nacionales y locales, de alguna forma como que nos desilusionamos porque creemos que esa cohesión tiene que ser total y tiene que ser para todo y planificamos todo juntos y a veces no es posible porque como se decía antes, cada actor tiene sus propios intereses, entonces a veces contrapuestos, por supuesto, entonces es difícil traer a la mesa para todos, a todos para todo. Pero lo que sí puede pasar es que empieces por las cosas en las que se tiene puntos comunes y entonces en las que de alguna forma cooperas en torno a oportunidades. Y eso, por ejemplo, se empieza a ver en electromovilidad. Porque en electromovilidad, si bien tienes una industria china que tiene obviamente un interés de expansión en los mercados del mundo, si tienes una industria europea que quiere seguir viva en la nueva era con una normativa europea muy verde, y tienes un reto global como la lucha contra el cambio climático, entonces puedes invitar a la misma mesa a gente que está sentada ahí por diferentes razones, pero que al final todos quieren un mismo cambio. Entonces, puedes empezar a poner ciertas reglas comunes que viabilicen ciertos procesos. Y eso en electromovilidad todavía obviamente falta muchísimo camino por recorrer, pero creo que es un sector interesante en el que se puede empezar a ver estas coaliciones multiactor de manera muy interesante. Y entonces nos da un poco de esperanza para quienes hacemos temas urbanos, porque si no a veces siempre decimos que el reto de lograr participación y planificación y cogestión parece demasiado utópico. Y claro, lo único que sí hay que tener en cuenta, y también lo dijeron los otros dos panelistas, es que no vas a llegar a un punto de ciclo 100% cerrado, no vas a llegar a un punto de basura cero, o sea, no es que todo va a llegar a ser perfecto, entonces sí tienes que tener indicadores de cuánto reusas, cuánta más eficiencia generas o cuántos más renovables son tus insumos en porcentajes, es decir, mejoras, pero no van a ser absolutos, o sea, no es que, y también hay que entender eso porque si no a veces creemos que es todo o nada, entonces que sepamos de eso. Y la otra cosa es que a veces creemos que solo tenemos que como enfocarnos en esta parte de los insumos y del fin de la vida, pero también hay una parte intermedia que es muy importante y que es donde más difícil es a veces la gobernanza, porque la industria está haciendo sus esfuerzos por su lado para ser más sostenible en los insumos que utiliza y la regulación desde los actores de gobierno a veces es muy dura también con el tema de qué pasa con el fin de la vida útil, pero todo lo que pasa en el intermedio a veces se deja de lado porque se cree no importante y ahí es de pronto donde más puede entrar el gobierno local, por ejemplo, y donde estas coaliciones multiactor también pueden tener un rol importante y que sepamos que eso es también potente, porque, por ejemplo, no solo es cuántos desechos genera, sino también cuán eficiente es el uso mientras tiene vida útil. Entonces, en el caso de movilidad eso es clarísimo. Por ejemplo, y el tema de la movilidad como servicio, ya no como producto, mantener el producto en uso, todo el tiempo activo y no parar el auto parqueado, eso genera optimización de espacios de estacionamiento que se puede dedicar a espacio público, genera que permitas la mayor rotación del auto y por ende que lo deseches cuando ya realmente consumió su vida útil y no cuando está seminuevo y entonces solo terminó desecho solo porque cambió de modelo. Entonces ahí hay una serie de cosas muy potentes que también es importantísimo comprender y no dejar de lado porque a veces como esta obviamente es la que más colisión requiere, es de la que menos interés le solemos poner. Pero también quería que quede claro ahí porque me parece importante mencionar. Y creo que con eso termino para ceñirme al tiempo y pues a las órdenes para cualquier inquietud. Muchísimas gracias, Lorena. Muy interesante tu presentación. Sí, tenemos ya algunas preguntas. La primera, según su experiencia, ¿qué factores claves influyen en el comportamiento de las personas en Latinoamérica para sobreponer las barreras culturales que no permiten la adopción, por ejemplo, de transportes sostenibles o demás procesos de economía circular? ¿Y cómo sobreponer estas barreras? Bueno,
creo que algunas cosas no son culturales y creo que hay unas cosas de entorno que son imperativas y que de pronto no se toman en cuenta, como es el caso de la seguridad. Por ejemplo, yo creo fielmente que hay toda una masa crítica de gente que estaría dispuesta a usar medios de transporte público colectivo o movilidad activa si las condiciones de seguridad de nuestras ciudades fuesen otras. Entonces ahí es cuando tiene que actuar un instrumento de política pública que se conoce, que es actuar en un mercado complementario, que no es en el que quieres intervenir, porque tienes absoluta convicción de que actuar en el uno va a tener un efecto positivo en el otro. Entonces creo que eso es importante, pero la parte que sí es cultural, que, o sea, si hay una versión o una comodidad, creo que esa sí tiene que ser abordada a través de una serie de incentivos y restricciones. Entonces, por ejemplo, ahí se ha hablado mucho del tema de lo que se llama los congestion charge, o sea, es decir, el cobro de peaje por ingreso a zonas de alta congestión, la política de parqueaderos, ya el mismo tema de transparentar los costos de los combustibles, es decir, que la gente, que como decía María José, que la gente tenga claro cuánto es el costo real de lo que está haciendo, porque si no de pronto la hipermovilidad que tenemos actualmente, sobre todo en Ecuador, es porque el combustible es subsidiado, los parqueaderos no cuestan mucho y la gente no tiene realmente interiorizado el costo del traslado. Entonces parece muy sencillo y obviamente eso hace que no tengamos incentivo a cambiar el patrón, pero cuando nos empieza a doler en lo económico, evidentemente cambia nuestra visión, ¿no? Muchas gracias. También otra pregunta, ¿cuál sería el mecanismo para que las empresas incluyan todas las externalidades de los costos ambientales y desenmarcar a los productos que aparentan ser baratos? Bueno, ahí eso pues es en muchos casos de regulación, pero también o sea, no solo, digamos, obligarles a interiorizar, sino que también es la prohibición de ciertos insumos que son nocivos y que de plano parecen baratos, pero no lo son. Entonces, eso creo que, por ejemplo, en ese sentido, la Comisión Europea tiene ejemplos interesantísimos en contraste contra un Estados Unidos. O sea, y esto comparando entre grupos económicos desarrollados. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes, hay ciertos insumos que de plano están prohibidos. Entonces, independientemente si los va o no utilizar, los va o no interiorizar en sus costos, solo no se permite el uso. Por razones económicas de bien común, mucho más allá de la estructura de costos de la empresa. Entonces, creo que ese tipo de cosas puede ser más potente que simplemente obligarle por regulación a que interiorice el costo de usar algo que es nocivo. O sea, a veces el hacedor de política pública tiene que ser como más radical en esos procesos. Muchas gracias. Sí, yo también tenía una pregunta para incentivar el uso, por ejemplo, de la electromovilidad. ¿Qué se podría pensar? Porque, por ejemplo, en los países europeos, en muchos casos hay incentivos económicos que vienen de la misma Unión Europea. Aquí no sé cuánto cada país sería en grado de poder financiar incentivos para, por ejemplo, el tema de la bicicleta, el tema de carros u otros tipos, el tema de buses, que me parece también un problema bastante fuerte. ¿Qué mecanismos se podrían pensar o qué estrategias a nivel regional o cada país se podría mover independientemente? Bueno, ya hay algunos pasos agigantados en términos de incentivos, sobre todo, por ejemplo, el tema de aranceles para importación y todo, pero lo que falta es empezar por donde se puede o por donde es más conveniente para mostrar las bondades del sistema, porque creo que en nuestros países, como claro, tenemos alto uso del vehículo particular, creemos que cambiar electromovilidad va a ser que todos tengamos un auto particular eléctrico. Y de pronto no es por ahí por donde tenemos que empezar. La electromovilidad tiene muchas bondades, por ejemplo, en transporte colectivo o en micromovilidad, en las zonas de bajas emisiones o áreas semipeatonales. Entonces creo que de pronto por ahí puede arrancar la transición hacia electromovilidad y el vehículo particular. Yo creo que al final ahí la industria automotriz va a seguir abriendo un poco el camino en ese sentido. Y creo que también la gente, conforme se vincula con regulaciones ambientales o de uso de espacio público a nivel urbano. Por ejemplo, el tema de las zonas de bajas emisiones o el tema de etiquetados de vehículo por zona de la ciudad, que es una cosa que tiene Madrid, que es una cosa a la que se está trabajando ya en algunos lugares, en otras ciudades de la región. Creo que eso es súper potente, porque eso hace que la gente entienda que
más allá de cuánto le costó adquirir el vehículo, ya no lo va a poder mover sin límites, como se movía con un vehículo en combustible fósil. Entonces ya empiezas a decir, ok, entonces ¿hasta dónde me conviene seguir con esta supuesta hipermovilidad cuando ya no la tengo? Muchísimas gracias. Y bueno, te agradezco mucho por tu presentación, agradezco también a todos los otros panelistas. Tenemos 5 minutos más, tal vez muy rápidamente para concluir, antes de finalizar el evento. Quería preguntar, si me permiten, a cada panelista 3 puntos clave para, que pueden sugerir cómo realmente implementar la economía circular en la planificación territorial. Federico. Bueno, yo lo que sí creo es que la economía circular es básica para el desarrollo local. Yo creo que se tienen que lograr una planificación más equilibrada donde las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias tomen el protagonismo, ¿vale? Empezar, porque para mí la gran dificultad son ciudades, capitales de ciudades ya grandes, donde es muy complejo, si queremos hablar del concepto de economía circular tal y como se ha descrito. Yo creo que se tiene que empezar por entidades más pequeñas, donde sea posible manejar un ciclo más apropiado y potenciar desde la planificación todo lo que es la producción, todo lo que hemos hablado de una producción responsable, de un consumo responsable, pero también de un reciclaje, ¿no? Entonces son temas que tienen que ir de menos a más y tiene que ir extendiéndose con buenas prácticas. Yo creo que Ecuador está en una posición favorable y se puede hacer. Y se puede entender como una integración entre la planificación, la ciudad, lo local, la ciudadanía, las asociaciones, y tiene que haber esa presión para que las administraciones tomen ese rumbo. Muchísimas gracias, Federico. Igualmente para María José, 3 puntos clave para resumir de cómo implementar la economía circular en la planificación territorial. Bueno, retomando un poco lo planteado, primero el diseño, o sea, si no repensamos, o por lo menos cuando empezamos proyectos nuevos, no está incluido el concepto de economía circular, después no va a ser posible, o sea que tiene que estar a partir del punto cero. Segundo, el rol de cada uno de nosotros, creo que como consumidores, si no demandamos y no nos comprometemos distinto, por más que pidamos incentivos, normativas, de financiamiento y demás, esas cosas no van a llegar. Los países además también son muy politizados y si nosotros como ciudadanos y como consumidores no ponemos el tema sobre la mesa, no le damos importancia, no lo conversamos en la cena, si no lo priorizamos, los cambios tampoco van a suceder, digamos. Entonces ese es otro concepto que me gustaría que quede claro. Y tercero, que me parece que tenemos que es un desafío mucho más grande, es también como repensar un poquito cuál es el concepto de bienestar que tenemos como sociedad, y si el bienestar solo se asocia a un mayor ingreso económico, o si el bienestar también se asocia a otro tipo de variable que en definitiva es lo que nos aporta mayor calidad de vida. Capaz que es muy filosófico para 3 conceptos, pero me parece que si no vamos un poco más adentro y priorizamos un poco más a fondo, sobre todo en este momento de pandemia global, donde es una oportunidad de cambio y de reflexión, si no lo hacemos ahora, cuando nos damos cuenta que mucho más importante que de repente que algo material, mucho más importante son nuestros vínculos, el no poder estar cercano a la gente que queremos, el no poder reunirnos, no poder tener una conversación cara a cara, cuando si hoy que lo estamos viviendo en carne propia no nos damos cuenta dónde está la verdadera importancia, creo que nos perdemos una gran oportunidad para redireccionar. Muchísimas gracias. Y finalmente Lorena también, 3 puntos rápidos importantes para la implementación de la economía circular en la planificación territorial. Yo creo que empezar sectorialmente, es decir, no apuntarle a todo, no a hacer toda una transición de una, sino escoger sectores claves, sectores que sean importantes de acuerdo a la vocación del territorio o por algún otro criterio de política pública.
colaborar en torno a oportunidades, porque creo que ya, o sea, que a veces el asesor de política pública no se da cuenta que el sector privado o grupos ciudadanos están ya empezando a hacer cositas que pueden ser potenciadas si se unen esfuerzos, entonces colaborar en todo. Y a veces el sector privado tiene la posibilidad de hacer ancla en territorios sobre todo más chicos, entonces creo que colaborar en eso. Y también yo introduciría la herramienta del pilotaje, porque a veces queremos hacer una cosa de planificación y sobre todo cuando es un cambio de una transición de paradigma, la gente se para mucho porque dice, ay, es que hay barreras legales, de lo normativo, del nivel nacional, que ni sé qué. Entonces, de pronto empezar con pilotos que pueden ser chicos, que además que con esa característica de pilotaje a veces tienen hasta la posibilidad de operar por fuera de la norma, pero para probar modelos distintos y que de ahí se pueden escalar y que además permite ir como calibrando cosas y afinando cómo debería funcionar antes de asentarlo en la planificación o incluso permite con insumos ya mucho más concretos moldear cómo debe ser, por ejemplo, la regulación, el financiamiento, los incentivos y todas esas otras cosas que tienen que llegar. Muchas gracias, Lorena. Una vez más, muchísimas gracias a los tres panelistas, Federico Salmerón, a María José González, a Lorena Saavedra. Creo que este espacio ha sido muy fructífero, muy interesante y esperemos que realmente la economía circular poco a poco se vaya incluyendo dentro de la planificación territorial a todos los niveles. Antes de cerrar el evento, bueno, recuerdo que el próximo mes, el 3 de agosto, estamos armando un interesante también evento de economía circular enfocado al tema del aprovechamiento de residuos sólidos con panelistas igualmente de muy alto perfil. Le estaremos informando y sugiero siempre de controlar y de chequear la página Facebook de Economía PUSE, donde se van obviamente a publicitar este tipo de eventos. Voy a dejar la palabra justamente al profesor Pablo Chafla de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para las conclusiones antes de pasar al cierre. Por favor, Pablo. Muchas gracias, Pietro. A nombre de la Universidad Católica, de la Facultad de Economía, del Instituto de Investigaciones Económicas, pues simplemente felicitarles a ustedes, a ACRAN, a nuestros socios en este emprendimiento sobre fomento de la economía circular en el Ecuador, porque el evento ha sido realmente muy interesante. La pregunta no era fácil, cómo implementar la economía circular y la planificación territorial, y yo creo que los tres panelistas lo han hecho de una manera muy solvente. Felicito a Lorena, compañera nuestra de la facultad, a María José González, un abrazo en Uruguay, y a Federico Salmerón también en España, y sobre todo por la hora en la que le ha tocado intervenir. Pues gracias por el esfuerzo. Como decía al principio Hilaria, este es un evento que forma parte de una serie de webinars que esperemos nos lleven a la Semana Internacional de Economía, que se va a realizar del 24 al 27 de noviembre, y en la que en este año va a ser virtual y nos va a permitir precisamente la posibilidad de contar con más participantes desde fuera, y a la cual invitamos a toda la gente que está participando, que nos está siguiendo, pues también a investigadores que forman parte de este evento, que inscriban sus trabajos. Todavía estamos recopilando trabajos para presentar. Hay muchas cosas muy interesantes por ahí y creo que vale la pena seguirlas promocionando. Simplemente eso, Pietro, muchas gracias. Yo creo que el tema nos ha gustado muchísimo a todos y nada, espero vernos en el siguiente webinar entonces. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, entonces la cita será para el 13 de agosto. Repito, estamos armando un interesante webinar sobre economía circular y aprovechamiento de residuos. Entonces espero que pueda interesar a todos o a la mayoría de ustedes. Muchas gracias más una vez a la Fundación ACRA, a la Pontificia Universidad Católica, al Instituto de Investigación Económicas y a todos los panelistas y obviamente a todos los asistentes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, que a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos, muchas gracias. Buenas noches. Desde España. Nos vemos.